Siempre ha habido como una especie de, que yo llamo narrativa, ¿no? Lo no llamo yo, sino que tomo ese concepto de narrativa, de que el Estado de Israel se crea por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Esto no es así. Es decir, esto es un proceso que viene de atrás. Es decir, la creación de este Estado es un proceso que tenemos, cuya emergencia empieza a partir de mediados del siglo XIX con algo que para mí, y que no se tiene mucho en cuenta, pero que es vital, que es esta aprobación del Código de Tierras Otomano. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos están mirando. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia, y en esta mañana tengo una compañía muy especial, el doctor David Villar. El doctor David Villar ha estado en 2 ocasiones anteriormente en este canal, en una de ellas, una bien especial que tuvo muy buena aceptación, que fue la composición de la Biblia hebrea. Entonces, el doctor David Villar en esta ocasión, quiero darle la bienvenida porque nos viene a presentar su nuevo canal de YouTube, que se inauguró hace muy poco, con una temática muy interesante, tanto para el tiempo antiguo como para la actualidad. Entonces, le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto nuevamente tenerlo en este canal. Muchas gracias, Carla. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Para mí es un placer volver a estar aquí contigo. Me gusta mucho tu canal, creo que traes a grandes especialistas. Yo aprendo mucho viendo tus vídeos y haces una gran labor, ¿no? Corresponde también a la actualidad que siempre pues, el espíritu crítico y la investigación de la historia es necesario, creo que hacerlo en YouTube y creo que haces una gran labor. Y sí, como has dicho, pues vengo a presentar, entre otras cosas, el canal que recientemente he abierto para abordar una de las investigaciones, uno de los trabajos que estoy dando en la actualidad, que es sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Al fin y al cabo, sí, como sabes, como pueden saber las personas que me sigan, yo soy profesor en la Universidad Complutense, me dedico a estudios hebreos, estudio el judaísmo, estudio la historia de Israel y quería en los últimos años pues aplicar mis conocimientos sobre esta historia de Israel, del judaísmo, de las civilizaciones de Oriente Medio a un ámbito del presente. De ahí nació mi interés por este fenómeno, por esta situación. Me he ido formando también en cuestiones del momento presente, de gestión de conflictos, y ese es el motivo por el que hoy estoy aquí, entre uno de ellos. Y maravilloso. Antes que inicie esta grabación, yo le comentaba al doctor David Villar lo importante que es de la manera en la cual aborda este tema, porque yo ya vi el video que tiene en su canal de YouTube, el primer video. Bueno, el segundo, el primero es de la presentación del canal, de una manera muy neutra, muy profesional, porque este tema es un tema muy delicado en la actualidad. Entonces, entender todas las aristas, todos los puntos que hay en torno al conflicto Israel-Palestina es súper importante, independiente de la postura que quizás algunos tengan política, personal. Aprender con un experto en estos temas todos los puntos que hay a lo largo de la historia, porque este conflicto no es actual, o sea, este conflicto viene desde mucho antes, y el doctor comienza incluso a abordarlo desde el Bronce Tardío, los llamados pueblos del mar. Así que le dejo acá el espacio en la transmisión. Pues sí, muchas gracias, Carla. La verdad es que es algo, ese enfoque que comentas, es algo que yo intento adoptar en todas mis investigaciones. Al fin y al cabo, cuando nosotros en cualquier cuestión, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo siempre hago una broma, un ejemplo con claro, ¿no? Que a mí me gusta mucho el fútbol, yo soy del Real Madrid, y cuando leo prensa de este tipo, pues voy a ver casi la prensa que a lo mejor apoya a mi equipo de fútbol, ¿no? Pero cuando quiero saber lo que ha pasado en algún partido y no me dejo llevar por ese forofismo, pues trato a veces de ver los otros periódicos y demás para tener una imagen completa de lo que ha podido suceder. Y creo que eso a todos nos pasa. Al fin y al cabo, ninguna persona no somos máquinas, tenemos sentimientos, nos dejamos llevar por nuestras pasiones y ser 100% objetivo creo que es plenamente imposible. Entonces, creo que el primer paso para cualquier investigación es ser consciente de esta circunstancia, de esta característica del ser humano y, en segundo lugar, pues con las herramientas científicas que tenemos, tratar de limitarla y aprovechar toda la historia, toda la divulgación para aumentar las investigaciones sobre cualquier cuestión. Y en el tema de Israel y Palestina es lo que sucede. Creo que es una cuestión, tanto en este lugar
muy emocional, por supuesto. Es un conflicto que, con todos los respetos del mundo y con cualquier víctima que sufra por parte de un conflicto, al fin y al cabo es algo que si se vive día a día, la capacidad de control que se tiene sobre eso debe ser muy difícil. Yo tampoco vengo a dar lecciones de ningún tipo sobre esto, ¿no? Pero sí que creo que es interesante, al igual que cuando en la justicia, en nuestros sistemas democráticos, la persona que no juzga es la víctima, porque si no habría una venganza. Creo que es muy importante las figuras externas, las figuras de los académicos, a modo de facilitadores, para ver pues, que la realidad quizás de las personas que forman parte del conflicto no es algo histórico, sino que forma parte de lo que puede ser una narrativa, sino de lo que ellos piensan acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poner en contexto cada uno de los acontecimientos, investigar cada uno de los hechos del pasado y, por supuesto, también tener en cuenta lo que las personas de cada uno de los bandos dicen, porque creo que no es bueno adoptar una perspectiva paternalista con este conflicto, sino tratar de conjugar lo que, por una parte, desde la academia se puede decir con las demandas que tienen cada una de las personas sobre esta situación. Exacto. Mira, dentro del video, los puntos importantes es la parte que tú abordas, doctor David, cuando comienza el movimiento sionista. Incluso hay una parte que me llama mucho la atención, acuerdos de los británicos cuando ni siquiera tenían ningún tipo de relación ni poder ahí sobre Palestina, firman acuerdos que perjudican a Palestina. Entonces, todos estos puntos en la actualidad, entenderlos, quizás cambie un poco la visión para el conocimiento de dicho conflicto que hoy en día afecta muchísimo. Y un conflicto que quizá aquí en Chile dirán, ¿y qué tenemos que ver? O sea, es otro continente. No, afecta mundialmente los conflictos. Por supuesto, y desde luego, y permíteme que haga un pequeño inciso, esto es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, yo que vivo en Madrid, en Europa, cuando en Europa decimos, yo no digo, pero cuando hay ciertas voces que dicen, no, es que estamos afectados por la inmigración, hay que controlar la inmigración porque viene de otros países, son cosas que no son nuestras, nos afectan. Y digo, bueno, vamos a poner en contexto por qué las personas de otros países, como a lo mejor de África, otras partes de Oriente, vienen a nuestros países. Y cuando retrotraemos nuestra imagen, cuando vamos al pasado, vemos que nosotros tenemos parte de culpa en esa situación por cierto reparto a lo mejor que se hicieron las potencias coloniales de esos lugares, por cómo se han gestionado los recursos por ciertas élites. Entonces, creo que es bueno tener esa perspectiva hacia el pasado, ¿no? Y en cuanto a Israel y Palestina, por supuesto, hoy en día una persona que básicamente mira el conflicto y que no haya estudiado las cuestiones anteriores, va a ver por un lado o los israelíes o los palestinos. Y Claro. hay una gente muy importante en este conflicto que fueron las potencias occidentales, el Imperio Británico, los franceses, que tuvieron una importancia para mí, la mayor, desde luego, en el inicio de este conflicto, ¿no? Y creo que eso es muy importante tener en cuenta para saber hasta qué punto hemos llegado en la actualidad. Entonces, David, comenzamos con este bronce tardío. ¿Qué relación tienen los Peleset, los filisteos, con Palestina? Luego, otras de las preguntas que me surgen. La zona, el lugar geográfico, ¿por cuántos dominios ha pasado? Sí, bueno, en primer lugar, esta es una cuestión importante. Yo en uno de los cursos que hago, que voy a dar en un centro de geopolítica que te puedo pasar en septiembre, hago una división, y también en las asignaturas algunas que doy, entre dos cuestiones, entre lo que es tres básicamente. Una sería la historia y luego en esa segunda cuestión, que puede ser dividida en dos, las narrativas. Una la israelí y otra la palestina. En la narrativa palestina, con el hecho de, igual que por ejemplo, incluso en la propia España, que a veces hacemos un proceso selectivo en cuanto a quienes forman parte de nuestro pasado, ejemplo, en España no se tienen en cuenta a los musulmanes, al Andalus y solo los reinos visigodos, pues en Palestina, para hacer esa vinculación, ¿no?, hacia un pasado remoto, se hace una diferencia entre lo que fue el antiguo Israel y lo que sería ahora, por esa relación, el Israel actual, y ellos, que serían los cananeos o los otros pueblos, ¿no? ¿Cuál es la vinculación que tenían con los filisteos? Directamente, ninguna. La única vinculación que tienen es el nombre, ¿de acuerdo? El nombre de Palestina se pone por la denominación que se hacía los filisteos, la de los Pereset,
Y esa es la única vinculación que tiene, ¿no? Uno de los, por ejemplo, el nombre que le dio Adriano a esta región, y esa es la vinculación que hay entre los palestinos y esos filisteos, ¿de acuerdo? Esos filisteos que para además no son un pueblo que venga de Oriente, o sea, no sabemos muy bien de dónde vienen, pero las últimas investigaciones que yo, por ejemplo, he utilizado este año también para mis clases, nos dicen que si pueden venir a lo mejor de ciertas zonas de Córcega, Cerdeña, e incluso hasta de la península ibérica, ¿no? Estos pueblos del mar, pero nada tienen que ver con el Oriente. Y en cuanto a por qué manos ha pasado esta región, pues por muchas. Es decir, desde, bueno, el primer asentamiento semita lo tenemos en torno al 3000 antes de la era común, ¿no? Y bueno, luego tenemos, para allá, en la zona en la que, o tiempo lo que nos interesa, pues tenemos estas ciudades cananeas, de control, como tú bien sabes, también del imperio egipcio de esta región, en la parte del bronce final. Luego tenemos esa caída del sistema cananeo. Y después, ya en la primera del hierro, tenemos ese proceso de etnogénesis de Israel, y a partir del año 1000, más o menos, ya perfectamente el siglo X, siglo IX, tenemos las monarquías de Israel y Judá en esta región, ¿no? Que desaparecen, bueno, la de Israel desaparece en el 722 por el imperio asirio, y la de Judá en el 586-87 por la caída de Jerusalén con Nabucodonosor II. Luego tenemos esta región como parte cuando después de los neobabilónicos los persas les conquistan, tenemos a Ciro, tenemos esta parte como una satrapía, se vuelven los exiliados de Judá de Babilonia a esta región, a inicios del siglo VI a.C., antes de la era común, y después esta región la tenemos como parte del imperio persa hasta Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, ahí lo ubicamos en la última parte, el último tercio del siglo IV a.C., Alejandro Magno o muere o es asesinado, eso no voy a entrar aquí, lo dejo para la película de hace unos años que se publicó, ¿no? Y después tenemos a los seleucidas, y luego ya, esto es uno de los generales de Alejandro Magno, que controlan parte de su imperio, igual que, por ejemplo, el imperio en Egipto, los Ptolomeos. Luego tenemos esta rebelión famosa de los macabeos, ¿de acuerdo? En el 167, antes de nuestra era, y luego, pues, macabeos, vienen los asmoneos, luego el control romano, con Pompeyo, ¿de acuerdo? En la primera mitad del siglo I a.C., en ese Ecuador, ese control romano, y después esta zona pasa al Imperio Bizantino. Si hago un breve resumen, como saben ustedes, pues el Imperio Romano se divide por estas crisis que tiene el siglo III y demás, se divide, se vuelve a juntar, pero bueno, al final, Imperio Bizantino, que es el que resiste a la caída de Roma, que el Imperio Occidental cae en el 476, la parte oriental resiste, y luego ya sí es cuando tenemos aquí la conquista de este territorio por los árabes, ¿de acuerdo? Primero digo árabes y no musulmanes, porque también hay una polémica en contra de esto, ¿vale? Es decir, primero son árabes y luego ya el mundo del Islam se expande, ¿vale? Luego tenemos las cruzadas, que bueno, los cruzados pues en el siglo XI toman Jerusalén, ¿de acuerdo? Y tienen básicamente zonas de esta región hasta los siglos XII-XIII. Lo importante es en el siglo XII, cuando cae, ahí a mí me gusta mucho el cine, recomiendo la película Reino de los Cielos, que salvo alguna cosilla, pues está bastante bien, y ahí cae esta zona por Saladino, ¿no? Y luego ya tenemos a los sarracenos, ¿de acuerdo? Y a otros pueblos también musulmanes, y luego en el siglo XVI es cuando esta zona forma parte del Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Forma parte del Imperio Otomano hasta el 1917. Diversas cuestiones dentro de estos periodos, pero es hasta este momento cuando forma parte del Imperio Otomano. Después del Imperio Otomano es la época del mandato británico, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, cómo se reparten los vencedores, bueno, pues las zonas del Imperio Otomano, ¿no? Que tenía grandes territorios, y luego ya, en el 1948, es cuando tenemos el Estado de Israel. El Estado de Palestina se proclama, no es reconocido por las potencias occidentales, y la situación que hay hasta la actualidad. Es decir, luego ya se forma Autoridad Nacional Palestina, se reconoce la Autoridad Nacional Palestina en los acuerdos de Oslo, y llegamos a esta situación. Ahora vuelvo a retroceder, porque ahí van surgiendo dudas a medida que hablas. ¿En qué año es que Adriano acuña este nombre de Palestina a esta región?
Correcto, bien. Adriano, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la revuelta de Simón Bar Kokhba, que es la revuelta esta que tenemos en Israel de independencia, al final de en torno al, pues podemos decir, el primer tercio del siglo segundo de nuestra era, a partir de ahí y de su derrota, lo que se produce, ¿vale? Es que Adriano expulsa a los judíos de Jerusalén, cambia el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina y la provincia que se llamaba Judea ahora se llama Siria-Palestina, ¿de acuerdo? Entonces es en esta época, ¿vale? Entonces, ningún palestino tiene relación con los filisteos. ¿Este nombre es a modo como de burla? Bueno, ¿O no es correcto decir la palabra burla? Vamos a ver, que no tengan relación, al 100% no, pero no, obviamente hayan pasado muchísimos pueblos en el componente genético nuestro, pues seguramente que habrá una parte, ¿no? Pues de todo, ¿no? Pero no hay una relación ni mucho menos cultural, tampoco de que sean de la misma parte originariamente, no, ninguna. Y sí, el nombre que les pone Adriano es un nombre que les pone como era su enemigo, ¿de acuerdo? Aquí en ese momento los textos, es decir, la Biblia hebrea, no, sí que a lo mejor en su forma final ya estuvo cerrada, con el tema del texto, el texto masorético y algunas cosillas de estas, pero bueno, los libros ya estaban cerrados y los romanos conocían cuáles eran esas escrituras y sobre todo las antiguas en las que nombraban a los filisteos. Entonces, pusieron este nombre porque eran su enemigo acérrimo en los textos. Entonces, de ahí que pongan el nombre de Palestina. Sí, sí. Claro, era como provocador el nombre. Correcto, eso es. Luego mencionas este periodo bizantino. ¿En qué año podemos ubicarlo? Pues el periodo bizantino lo que se ubica es desde... hay un continuo, básicamente, desde que Roma, finalmente, tras Constantino el Grande, ¿no? En el siglo IV, ya luego no se vuelve Constantino Grande, le recordamos, el edicto de Milán, 313, y ya después, tras su muerte, tenemos la división del imperio ya de forma total entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente, y entonces podemos decir más o menos que la época bizantina, que sería primero Imperio Romano de Oriente, luego ya tiene el nombre bizantino, desde ese siglo IV hasta el siglo VII, ¿de acuerdo? Hasta ese siglo VII, ¿vale? Claro. Eso es. Entonces, en este lugar que ya Adriano bautiza de cierta manera como Palestina, seguía siendo un lugar multicultural, o sea, vemos personas que allí habitan que provienen si volvemos a irnos bien atrás, con el bronce tardío, la caída de los pueblos, la llegada de los pueblos del mar, la caída de estas ciudades levantinas, llegan muchos habitantes a vivir a esa región. Esa región viene siendo multicultural porque mucha gente de distintos lugares llega a habitar ahí. Sí, claro, por supuesto. Es decir, en lo que es, de hecho, frente a la imagen bíblica en la que se piensa que hay una diferencia entre lo que es Israel y los cananeos, la población de lo que son los reinos de Israel y Judá es una mezcla entre distintas, es decir, entre las poblaciones de las ciudades levantinas, un componente más, pues que a lo mejor podemos asociar con los pueblos de los Sasu y demás, otros, y es decir, es una mezcla. Luego, por ejemplo, las personas que luego también en esa región ponen los asirios, los neoasirios, cuando cuando destruyen Samaria y el Reino del Norte, hay bastante, es decir, una mezcolanza. Es verdad que el sustrato al final es judío hasta la época romana, más o menos, pero sin duda hay una gran mezcolanza, y no solo de personas, sino también de culturas. Es decir, frente a, por ejemplo, la imagen otra tradicional también de que los macabeos eran los defensores a ultranza del judaísmo, que lo defendieron en una parte, pero también como a nivel político, porque a ellos les compensaba. Porque, de hecho, si se lee los libros de los macabeos, se ve como muchos judíos utilizaban y adoptaban las costumbres griegas. Así que... Ajá, claro. Así como también vemos con la arqueología que aparecen sellos con símbolos egipcios, porque pasaron muchas dominaciones de distintos lugares ahí en esa región.
Luego, en el tiempo de Adriano, vuelvo ahí a Adriano, cuando llama a esta región Palestina, o sea, Ujú. seguía siendo bien multicultural, con un origen bastante diverso, A pero ver, luego los árabes llegan después. correcto, es decir, en la época de Adriano sí que seguimos teniendo, bueno, ese sustrato importante judío, ya tenemos el cristianismo, ojo, bueno, el cristianismo, el proceso de etnogénesis del cristianismo, porque el cristianismo también en el final del siglo I es cuando ya se empieza ese proceso de etnogénesis y en el siglo II es cuando ya más o menos solidifica su estructura como algo distinto al judaísmo, que viene ya antes del siglo I, eso por supuesto, y El estas paleo, polémicas que tenemos sí, entre judeo-cristianismo, que es lo que llaman los expertos. eso es decir, tenemos esa polémica de lo que llaman la iglesia de Pablo y la iglesia de Santiago, la iglesia de Grecia y la iglesia de Jerusalén, ¿no? Esas polémicas de finales del siglo I, pero lo vemos en el canon, básicamente, ¿no? En el canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento como canon, como ya libros que forman parte de una entidad, lo primero que tenemos hasta ahora es el canon de Muratori, que es finales del siglo II, principios del III. Antes no había un canon como tal. Entonces, Ujú. todas esas cuestiones se forman a partir del siglo II, más o menos, el proceso de etnogénesis, ¿no? Pero obviamente esa región era una región con distinto movimiento, es decir, tenemos el sustrato judío, pero este componente griego, este componente romano, por supuesto, y sí, los pueblos árabes, los árabes no llegan hasta esta zona hasta el siglo VII, ¿de acuerdo? Hasta que se expanden tras la muerte del profeta Mahoma. Hasta esta zona, hasta este momento no llegan a esta región, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, a partir de este siglo VI, cuando comienza a llegar este trasfondo bien árabe, Mm. hasta hoy en día que se tiene esa idea de que Palestina era de los palestinos y que los palestinos son árabes, o sea, Ujú. ahí igual hay una confusión grande. Sí, bueno, sí, es decir, desde el siglo VII, ¿no? Tenemos esto. Claro, para empezar, hay una cuestión que hoy en día es muy es muy relevante, que a mí no me gusta esa denominación, pero que nos informa de algo, ¿no? Muchas veces se tiende a denominar este conflicto como el conflicto árabe-israelí, lo cual no es correcto, porque es el conflicto Exacto. entre Palestina e Israel. Pero en un principio, en cierto modo, podíamos hablar de un conflicto árabe no Israel, tampoco había Israel, pero árabe judío, ¿no? El nacionalismo, la conciencia de un pueblo palestino como tal, únicamente empieza a finales del 19, principios del 20. No había una conciencia de pertenencia a un sitio llamado Palestina. Era la Ujú. zona de la Gran Siria, ¿de acuerdo? Esa era la conciencia de pertenencia. Esto no quita ni mucho menos valor ni le suma a la situación. Simplemente es lo que es decir, si nos podíamos retrotraer en el tiempo, no sé, ahora si pudiésemos utilizar el dial del tiempo de la película Indiana Jones, ¿no? de Arquímedes, y poder viajar hasta esta región en el mediados del siglo XIX, si preguntamos a esas personas de ahí, esas personas no tenían un sentimiento de conciencia palestina. Es que además, y esto no lo dicen, por ejemplo, investigadores israelíes o investigadores judíos, también investigadores palestinos sostienen esta cuestión. Entonces, no se puede hablar de este tema, ¿no? Son distintas, bueno, distintos procesos, distintas evoluciones que llevan hasta esta situación final. Luego, el famoso llamado sionismo, que tú mencionas la Mm. fecha de 1896, ese Mm. es como el inicio del sionismo. Cuéntanos cómo es que nace este concepto de sionismo. Ujú. Bueno, el sionismo, lo que tenemos en este concepto es decir, al fin y al cabo, el sionismo nace por la situación que los judíos están experimentando en Europa y concretamente en Europa Oriental. Yo lo comento que una fecha muy importante para mí es la muerte del zar Alejandro, ¿de acuerdo? En el 1881, y a partir de ahí este era un zar que no tenía, es decir, no tenía unas actitudes antisemitas, pero a partir de su muerte tenemos unas grandes oleadas de antisemitismo contra el pueblo judío, ¿de acuerdo? Por esas oleadas emigran muchísimos judíos de Europa Oriental concretamente, sobre todo hasta Estados Unidos,
pero una ligera parte, una pequeña parte, hasta lo que es la zona de Palestina, ¿no? En esos momentos, aquí tenemos a Theodor Herzl, ¿de acuerdo? Es cuando empieza el movimiento sionista, es decir, el movimiento sionista lo que hace es, trata de buscar un lugar al pueblo judío y se propone en distintos lugares, ¿eh? Me acuerdo que se propone, por ejemplo, Argentina. El embajador de Palestina, de la Autoridad Palestina aquí en España, también nos comentó en una ocasión que incluso hacía en África y también la zona de Palestina. O sea que se proponen distintos lugares para situar al pueblo judío que no tenía un lugar, es decir, no tenía un lugar donde concentrar a toda la población, porque desde la expulsión de Adriano, ¿no? de Alia Capitolina, es decir, a Jerusalén o Alia Capitolina en principios del siglo II, o sea, podemos hablar de un fenómeno más de diáspora, otra vez, ¿no? Del pueblo judío. ¿Vale? Claro. Y luego, háblame un poco de esta declaración Balfour, para la gente que no conoce este nombre. Sí, bueno, pues en la declaración Balfour se produce en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Es la persona del gobierno británico que llevaba las cuestiones de exteriores, de ahí su nombre, y en lo que esta declaración es como una carta por la cual se dirige a Lord Rothschild, ¿de acuerdo? Una de las personas más influyentes del ámbito del sionismo y también financiadores del mismo, y es con la cual es como el Imperio Británico apoya el movimiento sionista, ¿de acuerdo? Apoya el movimiento sionista y el establecimiento de un Estado judío en Israel, ¿vale? Es muy importante porque es la constatación, la primera vez que una potencia occidental encima que iba a tener el control sobre ese territorio, todavía no, pero lo iba a tener, apoya la constatación y las premisas, los deseos del movimiento sionista, ¿de acuerdo? Es muy importante porque, por un lado, los británicos todavía no tienen control sobre ese territorio, es decir, lo cual es, no sé cómo lo podríamos calificar hoy, pero seguramente la Corte de la Haya, Derecho Internacional, tendría algo que decir a este respecto, porque es como si, por ejemplo, no sé, un país como, yo qué sé, Austria, decide a un pueblo que haya en Austria darle el territorio de, yo qué sé, Libia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es decir, Austria no tiene control sobre Libia. Entonces, ¿qué pintan los austriacos diciendo que este pueblo de aquí va a tener un Estado en Libia? Para empezar, es un ataque al pueblo de Libia, a las personas que viven allí, ¿de acuerdo? No tienen ninguna jurisdicción y, obviamente, lo que generó fue un resentimiento de rechazo por la población mayoritaria que en ese momento vivía ahí, que era la población árabe, ¿de acuerdo? Y que ya en ese momento tenemos ya la constatación de ese movimiento nacional palestino, ¿de acuerdo? Ajá. Claro, entonces, de cierta manera, toman acuerdos sin tener ningún mandato sobre esa región. Exactamente, es decir, no es que acuerdos, pero toman cartas de actuación, líneas de actuación sin tener ninguna poder sobre esa región. Es decir, la soberanía de ese territorio no se tuvo en cuenta y ni mucho menos la población que había allí. Uh-huh. Y luego, en ese tiempo, en ese periodo, ¿no hubo una repercusión en cuanto a esto mismo? Por supuesto, en ese tiempo hubo una gran repercusión, es decir, todos los fenómenos, al fin y al cabo, una cuestión muy importante por la cual los judíos empezaron a ir, es decir, la población judía se concentraba más o menos hasta lo que fue mediados del siglo XIX. Había judíos, pero era en un porcentaje ínfimo el de la población judía en Palestina. Se concentraba en las zonas de Galilea, en las zonas del noreste de lo que hoy sería Israel, en la ciudad de Safed, por ejemplo, para que no lo sepa, espectadores, la ciudad de la mística, ¿no? Judía, Safed, se concentraban en esos territorios. Lo importante es la aprobación en el 1858 de ese código de tierras por el Imperio Otomano. Los otomanos querían tener un control mucho mayor de su administración. Por esa razón,
las tierras, ahora mismo, alguien en ese momento, quien tuviese las tierras, tenía que registrarlas y pagar por ese registro para tener autoridad sobre las tierras. ¿Qué pasa con eso? Que claro, los campesinos pobres árabes, la población era árabe, no tenían dinero para eso. ¿Qué hicieron? Vender esas tierras, es decir, no vender, sino simplemente otros las compraron, ¿de acuerdo? Y otros lo que hicieron fue, en ese sentido, arrendarlas. Eso es. A partir de ese momento se juntaron dos factores. Uno, esa situación, esa posibilidad, y dos, el hecho de lo que sucedía en Europa, ¿de acuerdo? Lo que sucedía en Europa pues bueno, de todas las pogromos, que es como se denomina, ¿no? Estas acciones antisemitas de persecución, confiscación de bienes y asesinatos a los judíos. Entonces, es como aquí en España decimos, se juntaron el hambre con las ganas de comer, es decir, hubo dos elementos muy importantes que tuvieron, básicamente, sucedieron al mismo tiempo. Claro, al fin y al cabo, esa situación y luego el que los judíos que llegaban ahí quitaban, es decir, no arrendaban esas tierras a los árabes, sino que tenían a sus propias personas que las trabajaban, eso ya empezó a generar mucha enemistad. Ese tema apoyado ya con la cuestión del sionismo y como que se quería poner ya pues, a toda esa población judía distinta de la árabe, que hasta el siglo XIX había convivido muy bien, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora, cuando ya están en una situación de equivalencia, o sea, no convive tan bien, les quieren dar un estatuto, pues bueno, político, ahí empiezan los problemas. Y cuando encima ya tenemos, con la declaración Balfour, y a esto voy a contestar ya directamente tu pregunta, una potencia occidental importante, el Imperio Británico era la más importante hasta ese momento. A partir de la Primera Guerra Mundial y luego ya después tenemos el tiempo, pero era la potencia más importante, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que, claro, ellos ven que la potencia importante apoya el movimiento sionismo. Pues ya todas las tensiones que ya había antes, ¿de acuerdo? Contra la población judía, vuelven otra vez a suceder, ¿de acuerdo? Y aumentan de una forma exponencial. Claro, entonces situamos Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. Correcto. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial y luego viene 1948, que es esta llamada Nación de Israel cuando nace como territorio. ¿Cómo sería correcto llamarle? Bueno, es decir, al fin y al cabo, lo correcto es llamarle Estado de Israel, ¿no? Es un Estado... Cuando nace este Estado. Exactamente, es cuando nace el Estado de Israel, ¿no? Eso es lo que para mí sería correcto llamarle, ¿no? Porque al fin y al cabo es el Estado, ¿de acuerdo? En cuanto a... Es la proclamación definitiva del Estado de Israel, ¿no? En 1948. Pero qué interesante es, David, conocer estos detalles de la historia porque uno, sin tener un profundo conocimiento, ¿qué es lo que te muestra quizás algunas películas, algunos documentales? Que en la Segunda Guerra Mundial, con el tema del Holocausto, llegan ahí a Israel a establecerse y luego tienen nación y listo. Pero los judíos desde antes están llegando al territorio, desde mucho antes. Correcto, eso es. Es decir, siempre ha habido como una especie de lo que yo llamo narrativa, ¿no? Lo no llamo yo, sino que tomo ese concepto de narrativa, de que el Estado de Israel se crea por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Esto no es así. Es decir, esto es un proceso que viene de atrás. Es decir, la creación de este Estado es un proceso que tenemos cuya emergencia empieza a partir de mediados del siglo XIX con algo que para mí, y que no se tiene mucho en cuenta, pero que es vital, que es esta aprobación del Código de Tierras Otomano. Porque sin el Código de Tierras Otomano, los judíos no podían haber comprado las tierras que había hoy en Palestina. Esto es vital, ¿de acuerdo? Sin los otomanos no se podía haber hecho esto. Tenemos luego muchas más cosas, por supuesto, pero sin los otomanos no se podía haber hecho esto. Bien. Con la Segunda Guerra Mundial, el papel de la Segunda Guerra Mundial es importante, es decir, es un papel que es, por supuesto, importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque si bien la Segunda Guerra Mundial no fue el momento a partir del cual se proclama el Estado de Israel, sí, en este sentido, la Segunda Guerra Mundial
fue un momento en el cual como que ya se acepta la demanda de que los judíos van a tener un Estado. ¿Y esto por qué sucede? Pues por una cosa muy distinta, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Es decir, si hemos dicho, ¿no? Y me preguntabas antes, que en el 1897 pues es como cuando es en ese momento en el que se convoca ese primer congreso sionista, ¿no? Un año después de que se publique el Estado judío, de que es este panfleto fundacional del sionismo, ¿no? Por Theodor Herzl. Tenemos una cuestión que es muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es la publicación, ¿de acuerdo? Es la publicación de un libro, que es en el año 39, que es el Libro Blanco, ¿de acuerdo? Los británicos publican lo que se llama el White Paper, ¿no? Es un libro blanco, ¿no? En ese libro blanco rechazan la partición y la creación de un Estado judío, ¿de acuerdo? Es decir, esto sucede 22 años después de la Declaración Balfour, ¿de acuerdo? La Declaración Balfour, otra vez volvemos a decir, la Declaración Balfour de 1917, ¿de acuerdo? Una declaración que no lo he comentado antes, pero que es muy interesante. Balfour, que era este señor, Arthur James Balfour, el secretario de Estado británico, ¿no? de Asuntos Exteriores, este señor envió esta carta, ¿de acuerdo? Y la única persona que se opuso a lo que decía en esa carta fue un secretario de Estado británico para la India, que casualidad, dada casualidad, era judío, ¿no? Pero bueno, estas son casualidades de la vida. Bien, voy con este white paper, ¿no? Este white paper, que es antes o libro blanco de la Segunda Guerra Mundial, lo que dice el white paper es que se rechaza la partición y la creación de un Estado judío y que la creación de este Estado judío solo podría ocurrir con el apoyo árabe, ¿de acuerdo? Y decían que tenían que crear un hogar nacional judío, pero en un Estado palestino independiente, ¿de acuerdo? Y restringió otra vez esta inmigración judía, ¿vale? Esto lo rechazaron los judíos, etcétera, pero, y esto es por eso muy importante tener este tema en contexto, es decir, que tampoco el apoyo de los británicos a la creación o de la movimiento, digamos, comunidad internacional que se llama hoy en día, ¿no? A la creación del Estado judío no fue igual. Si en principios del siglo XX tenemos el apoyo con la creación Balfour, antes de la Segunda Guerra Mundial, por todos estos conflictos, lo que hace es apoyar algo totalmente distinto. ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial y por qué se crea un Estado de Israel? Que es lo verdaderamente relevante, ¿no? ¿Cómo cambia toda esta situación? Pues lo que cambia, obviamente, es la cuestión del Holocausto, ¿de acuerdo? Esto hizo que todo el mundo aumentase sus sentimientos a favor del Estado judío, ¿de acuerdo? Y que se apoyase esta situación, ¿vale? También, ¿qué es lo que sucedió en esta Segunda Guerra Mundial? Que no se tiene en cuenta, pero que para mí es súper importante también. Si los británicos podíamos decir que hasta la Segunda Guerra Mundial eran la potencia hegemónica, ¿de acuerdo?, en el mundo, con la segunda, vamos a ver, ese lapso de tiempo que los nazis tuvieron el control, ¿no?, que era la potencia obviamente más grande hasta que fueron derrotados, ¿no?, por fortuna. La cuestión es que los británicos, tras la Segunda Guerra Mundial, pierden mucho poder, muchísimo poder. Inglaterra queda destruida. ¿Quién es ahora el dominador? Estados Unidos, ¿no? Entonces, los británicos pierden mucho poder tras la Segunda Guerra Mundial. No tienen control de ese territorio que era el mandato, ¿de acuerdo? No tienen el control. Entonces, se juntan varias cosas. El tema del Holocausto, el apoyo internacional a la causa sionista por la cuestión del Holocausto, ¿de acuerdo? Y el que los británicos ya no pudiesen controlar la situación en Palestina, ¿de acuerdo? Y ellos solicitaron ahí, en ese momento, que el futuro de Palestina, claro, se confíe a las Naciones Unidas, ¿vale? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando las Naciones Unidas, en el 1947, apoya algo que es clave, incluso muy importante para hoy en día, que es la solución de los dos estados, ¿de acuerdo? Que es la resolución 181 sobre la partición, ¿vale? En este momento, ¿de acuerdo?, ahí los palestinos rechazan esto, ¿de acuerdo? Los palestinos lo rechazan, esta cuestión, porque es que no se les ha tenido en cuenta, ¿vale? Para ellos. Entonces lo rechazan, lo vuelven a rechazar. Y los judíos, eso sí, aunque sea algo que
fuera distante a sus mayores reclamaciones, los sionistas, perdón, los judíos, la apoyan, ¿de acuerdo? Esa declaración. Suceden más cuestiones, elementos violentos, etcétera, el plan Dalet y tal, y al final, ¿de acuerdo? Una especie de, bueno, casi de guerra civil, ¿no? Y el 14 de mayo del 48 se proclama el Estado de Israel. De verdad, qué clase de historia tan interesante que nos has dado, David. Y bueno, esto va a suceder en la edición de este video para editarlo, colocarle los nombres, todo lo que corresponde. Yo voy a pasar acá por pantalla para que los amigos, seguidores del canal vean tu canal de YouTube. Gracias. Y en la descripción de este video va a quedar el enlace de tu video para que la gente vaya directamente a ver estos detalles, porque acá a grandes rasgos los tocaste, pero están mucho más en detalle en tu video, en tu canal. Entonces, en estos momentos, cuando los amigos vean esta transmisión en diferido, apoyar el material del doctor David Villar es que es sumamente importante porque, ya lo decía el otro día el doctor Antonio Piñero, muchos académicos deciden quedarse con estas investigaciones, con estas enseñanzas académicas para la universidad. Cuando sacas a las redes sociales esta información por parte de un académico, porque perfectamente tú este material lo guardas para gente de la academia, universitarios, pero cuando el académico decide sacar de cierta manera al pueblo hacia nosotros que no estamos en la universidad, no estamos en el ámbito en el cual están ustedes, es valioso. Es valiosísimo, se agradece y de qué manera podemos manifestar ese agradecimiento apoyando, en este caso apoyando tu trabajo, apoyando el tiempo que vas a dar, vas a entregar, que es tiempo valioso, porque sabemos que aparte tú tienes que estar en la Complutense, en distintas áreas de tu vida manejándote, este material apoyarlo, suscribiéndonos a tu canal, siguiendo tus videos, like, comentario, compartiendo. De todas esas maneras, manifestamos el agradecimiento al material que estás entregando, David. Pues yo te lo agradezco, la verdad, en las oraciones. Y sí, a mí este creo que es muy importante, ¿no? Yo, al fin y al cabo, creo que no, ni mucho menos soy el primero que hago esto. Hay muchos grandes investigadores, como por ejemplo Antonio Piñero, uno de mis maestros, que es Francisco Javier Fernández Ballina, que, por el cual, ¿no? Siempre yo también he tenido esta vocación. Él lo llama la autoritas de la universidad, y es esa capacidad de conexión que, al fin y al cabo, el mundo académico, yo también es una crítica, creo que todos podemos hacer autocrítica de nuestras cosas, y una crítica que a veces también nos hago es que estamos un poco cerrados a nuestro ámbito, a nuestras charlas, debates, toda publicación de artículos, ¿no? Y creo que al fin y al cabo lo importante es compartir tus conocimientos, ¿no? No tampoco desde una perspectiva tampoco superior, ¿no? Pero sí compartir lo que tú sabes para que se discuta, ¿no? Y que se pueda pues rebatir y por supuesto también aprender con otras cuestiones, ¿no? Con otros comentarios, en las entrevistas, pues yo de ti, yo de las personas que vean este vídeo, y creo que es lo importante, ¿no? Y sobre todo en estos temas del tiempo presente, en que cada vez la sociedad parece que está muy polarizada en todo el mundo, ¿no? Pues el generar espacios de discusión creo que es algo muy, muy positivo. Exacto. Y fuera de grabación también, yo le quiero contar a los amigos de Investigando la Historia, le propuse al doctor David Villar hablar sobre su fin de máster que lleva como título Yahvé, Dios de la tormenta. A mí me encanta ese tema. Y yo le comentaba al doctor David Villar cómo es que esas hojas han dado vuelta por muchos de los cursos de ciencias bíblicas. Entonces yo quiero tenerlo en el canal para hablar de ese tema. Perfecto, pues para mí será un placer, es mi primer tema de investigación y es algo que me lo llevé, creo que es las cosas que he hecho que más he disfrutado, y estaré encantado de estar aquí otra vez contigo, Carla, y poder hablar sobre esa cuestión. Ajá. Dentro del plantel académico que revisó tu fin de máster, ¿quién estaba ahí? Pues mi director fue Julio Trebolle, también fue Julio Trebolle Barrera, fue el que me dirigió este trabajo, y una de las personas que estuvo, bueno, en mi tribunal, estuvieron Juanjo García Norro, que es un gran filósofo de la
Universidad Complutense. También estuvo el profesor Andrés Piquer, que es un gran experto en Ugarit, que seguro que suena con las publicaciones que tiene, ¿no? Sobre el ciclo de Baal. Y luego me parece que también, creo que no me acuerdo quién estuvo el tercer nombre, pero en la comisión sí que de máster de religiones, pues estaba también la profesora Julia Mendoza, que era la directora en aquel momento, y del máster el director era el profesor Enrique Santos, vuelvo de Ajá. cristianismo. Y bueno, yo creo que los amigos que siguen investigando la historia y que les fascinan las ciencias bíblicas, uno de los que más les va a sonar va a ser Julio Teboye, porque realmente hemos leído muchos de sus libros, nos han ayudado muchísimo para comprender algunos conceptos y temas de las ciencias bíblicas. Sí, desde luego, Julio ha sido y es uno de los grandes, aunque esté ahora retirado de la Complutense, sigue escribiendo libros, tiene una mente muy lúcida y bueno, para mí fue un placer que fuera mi director de máster, que fuese uno de mis directores, el principal director de tesis. Yo he aprendido mucho con él y siempre le estaré agradecido, la verdad, todo el tiempo que pasó conmigo, de cómo me ayudó, cómo me abrió perspectiva, cómo para las ciencias bíblicas, que es algo que a veces no se toca, pero también para investigar el pasado del antiguo Israel y de Oriente Próximo, de no solo investigar la Biblia en su texto oficial, sino también las otras versiones, que a veces hasta son más antiguas que la hebrea oficial, ¿no? Como las griegas, las que tenemos en latín, en armenio, ¿no? Son toda esta edición, ¿no? Entonces, pues para mí es un placer y sí, podré compartir con vosotros también las enseñanzas que él me dio sobre este tema. Excelente, David. De verdad que te agradezco por esta mañana para mí, esta tarde para ti, Sí, lo que has compartido con nosotros. En serio que lo que pueda servirte este humilde canal para apoyar todos los videos, todo el contenido que puedas subir, para mí es muy preciado porque yo te respeto y admiro muchísimo. Admiro mucho todos estos académicos jóvenes como tú, que vienen con esta mente fresca, con iniciativas, siempre actualizándose a nuevas informaciones, porque sabemos que hoy en día entendemos algo que luego la arqueología descubre algo nuevo y cambia todo el panorama. Entonces, ahí están estos académicos jóvenes como tú, como Macarena, que mm, están siempre atentos a nuevas investigaciones, nuevas líneas. Entonces, realmente para nosotros es importante, académicos como tú, como Macarena, porque aprendemos muchísimo de ustedes. Ustedes están ahí, en ese mundo académico. pues gracias. Yo, vamos, para mí, te digo que para mí es un placer estar, a mí aprendo mucho y yo creo que lo importante, a mí una de las cosas que, por ejemplo, me enseñó el propio Julio, también Francisco Javier Hernández Ballina, es que si una persona trabaja en academia, no es para que esa persona tenga la razón o para que su libro sea incluso más vendido, sino para tratar de compartir el saber de una forma pues total y de ir aprendiendo, no, de ser lo más crítico posible, no tener miedo de que una nueva investigación le tire lo que ha hecho, porque pues bienvenido sea, ¿no? Si eso es así, saber que uno no está poseyendo la verdad absoluta y que al fin y al cabo estamos haciendo ciencia y que trabajamos entre todos y lo que venga pues será mejor para el conocimiento de todos. Maravilloso. Entonces, nos despedimos de los amigos que van a ver esta linda entrevista en diferido y aquí quedarán los correspondientes enlaces en la descripción en YouTube. Gracias, David, por este día. Gracias a ti, gracias a todos.